Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a realizar en esta mañana em, y hablar acerca de este tema tan importante que tiene que ver, por supuesto, con lo concerniente a las teorías de comercio internacional que son tan importantes para todo lo que tenemos que nosotros conocer en este mundo de los negocios internacionales. Entonces, vamos a comenzar realizando pues esta conferencia en esta mañana. Em, Bienvenidos como siempre. Esto es lo que vamos a llevar a cabo en esta mañana. Está la agenda de la cual vamos a hablar, el propósito de la formación, el concepto de lo que son las teorías de comercio internacional y comercio exterior, teorías de comercio internacional, evaluación, conclusión y bibliografía. Comencemos entonces preguntándonos, ustedes ya han tenido la oportunidad de manejar unos temas en otras materias en donde han tenido ciertos conocimientos respecto a lo que es el comercio internacional, el comercio exterior, los negocios internacionales, economía, microeconomía, macroeconomía, economía internacional, y por ello ya deben tener ciertos conocimientos de lo que son las teorías de comercio internacional y de la importancia del comercio internacional en las organizaciones, en la dinámica de los países. Entonces estas dos preguntas básicamente, precisamente, son unas preguntas provocadoras, ¿cierto? Unas preguntas de introducción que en la primera habla de qué conocimientos tiene acerca del comercio internacional, ¿sí? Y en la segunda cree que el comercio internacional permite el desarrollo de las economías. Entonces, cada uno en el chat, por favor, me va a empezar a enviar lo que corresponde a la respuesta de cada una de estas preguntas, ¿sí? Esa es la idea, para que yo sepa y conozca cuál es su concepción, su concepto de lo que es el comercio internacional. Para este desarrollo también quiero pues hacer una pequeña actividad. Les voy a enviar aquí por el chat a ustedes. Les voy a enviar por el chat de inmediato este link para que ustedes por favor ingresen y respondan este pequeño cuestionario. O mejor dicho, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy llamando a cada uno de los estudiantes y les voy a indicar. Por ejemplo, Andrés me va a responder esta pregunta, ¿sí? El aporte más importante del mercantilismo fue, o no, le tocó en qué consistió el mercantilismo. Entonces, Andrés nos va a dar la respuesta a esta pregunta que salga aquí, y así con todos, ¿sí? Así con todos. A todos les voy a ir preguntando y cada uno me va respondiendo lo que le vaya saliendo acá. ¿Eso con el fin de qué? De que podamos hacer una pequeña eh, disertación de lo que ustedes conocen sobre este tema. ¿Listo? Continuemos con nuestra presentación. ¿Cuál es el propósito de formación de la actividad que vamos a realizar ahora? Básicamente lo que buscamos es que ustedes, a través del conocimiento de las teorías de comercio internacional, logren establecer la importancia, ¿cierto?, que tienen esas teorías para el desarrollo de lo que hoy se conoce como comercio internacional y comercio exterior, y asimismo la importancia que tienen estos dos conceptos para las organizaciones actuales en el marco de la globalización. Para ello vamos a inicialmente observar este video, les voy a compartir acá. Es común escuchar hablar de exportaciones, importaciones y de comercio internacional. ¿Pero qué es? Es la actividad propulsora del intercambio de bienes, servicios, capitales y tecnologías entre los países. Y esto es posible por el fenómeno conocido como globalización, que hace que el mundo sea comercialmente un terreno bastante amplio, en el cual consumimos productos de todas partes del planeta. Así, el comercio internacional es hoy por hoy el
componente más representativo de la riqueza y el poder del mundo. Esto a su vez mejora la estabilidad de las familias porque hace que el país tenga una variedad de productos, además que mejora las relaciones con los demás países. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países que se ven involucrados se benefician de forma mutua al posicionar mejor sus productos, generando mayor movilidad en la producción de cada país, ya que les permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar así el nivel de vida de sus trabajadores. Este tipo de negociaciones hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no se han producido. Dicho de otro modo, vendemos lo que tenemos de más y compramos lo que necesitamos. El comercio internacional tiene y tendrá permanentes y profundas repercusiones en los campos económico, comercial, político y social de todo el planeta. Perfecto. Entonces voy a activar nuevamente mi cámara, tenía un inconveniente con mi internet y entonces queda nuevamente activar la cámara para que ustedes me puedan observar. Listo, básicamente como ustedes se pueden dar cuenta en el video nos habla de la importancia del comercio internacional, ¿cierto? En donde a través de la globalización se generan unos intercambios no solamente comerciales y de servicios, es decir, de bienes y servicios, sino que a su vez también hay una integración cultural, social, política, ¿sí? Todo esto tiene que ver, por supuesto, con las relaciones internacionales, con la cooperación internacional para el desarrollo, porque cuando hablamos también de intercambios sociales o de globalización social, pues básicamente nos referimos es precisamente a eso, a la importancia que tiene la globalización en el entorno del comercio internacional, de las relaciones internacionales. ¿Sí? Entonces el concepto de comercio internacional básicamente lo que nos dice, y según ese video, es que la globalización ha establecido un nuevo escenario mundial donde los estados están estrechando sus relaciones políticas, económicas y sociales, como muy bien nos decíamos anteriormente. Y se dice que el comercio internacional es uno de los motores fundamentales para el desarrollo de los países, ¿sí? En temas económicos, donde una o varias empresas de un país comercializan sus productos con otras empresas de otros países. Cuando hablamos de comercio internacional, también podemos asociarlo a las relaciones que hay entre estados, no solamente entre las empresas privadas. Una empresa que importa o exporta un producto, sino que también los estados tienen esa posibilidad de entre estados realizar exportaciones o importaciones. Ejemplo de ello es una catástrofe natural, por ejemplo, ocurrida hace 20 años más o menos en Armenia, en el eje cafetero, ustedes recuerdan, donde el país, una vez se sumergió en esa situación, buscó ayuda en todos los países para poder traer maquinaria, ¿cierto? Eh, y tecnología que permitiera hacer un rescate un poco más rápido, más eficiente, ¿cierto? Y precisamente ahí hay un intercambio de qué, de bienes entre los países que tenían esa tecnología, esa maquinaria especializada, y Colombia lo que hizo fue importarla. Una vez ya Colombia dejó de utilizar esa mercancía, nuevamente esa mercancía volvió a esos países. Entonces ahí nos damos cuenta que sí hay también una relación entre estados, no solamente entre empresas privadas, también puede ser entre empresas públicas, ¿no? Lo que ocurre con la vacuna de COVID. La vacuna de COVID, por supuesto, viene de unas empresas privadas, ¿cierto? Pero ¿quién es el que hace la importación? El Estado colombiano. O sea que también puede haber una relación de comercio internacional entre empresas privadas y entidades públicas. Hay una diferencia importante entre lo que es comercio internacional y comercio exterior.
El comercio internacional básicamente es el marco global de las relaciones comerciales y financieras. ¿Esto qué significa? Que es esa relación amplia de intercambio entre países. Ejemplo, el petróleo. Entonces se habla de las relaciones, perdón, se habla del comercio internacional del petróleo, de la cantidad de dólares que mueve el petróleo, ¿cierto?, en todo el mundo. Pero cuando hablamos de comercio exterior ya estamos hablando de la relación de importación y exportación que existe entre países. Entonces, Venezuela es uno de los mayores exportadores de petróleo hacia el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, hacia la Unión Europea, y a la vez eh, la Unión Europea importa también de otros países, ¿sí? Entonces es la relación de exportación desde Venezuela hacia Europa y la importación que tiene Europa desde Venezuela, ¿sí? O viceversa. Colombia importa productos de la Unión Europea, de Estados Unidos, ¿sí? Pero entonces aquí en comercio exterior ya hablamos de la relación específicamente de lo que son las exportaciones y las importaciones. En tanto que en comercio internacional hablamos de concepto global de el movimiento de los mercados internacionales de cualquier producto. Miremos este video para de pronto aclarar un poco el tema. La mejor manera de entenderlo es contrastándolo con lo que es el comercio exterior. Y me explico. El comercio internacional se refiere a las relaciones internacionales de intercambio comercial de bienes y servicios que se da entre los países. Todo esto a un nivel global. Para ejemplificarlo, hablemos del comercio internacional del petróleo. El comercio internacional del petróleo involucra aproximadamente a unos 40,000 millones de barriles al día. En términos monetarios, supera los 800,000 millones de dólares. Todo esto en un solo día. Como se habrán dado cuenta, en este concepto únicamente hablamos de manera muy general de la comercialización internacional de un producto alrededor del mundo. En este caso, el petróleo. Y no involucramos intercambio de entre países, aún sabiendo que Arabia Saudita, Rusia e Irak e Irán son los principales exportadores. Ahora bien, en este momento nos preguntamos, ¿por qué el comercio internacional del petróleo se ve afectado? Pues esto es debido a una reducción en la demanda del producto a consecuencia del COVID-19, lo cual provocó que el precio del petróleo bajara a niveles insospechados y por tanto se redujera el comercio internacional del mismo. Ahora pasamos a lo que es el comercio exterior. Cuando hablamos de comercio exterior, nos referimos a los resultados del intercambio comercial de productos y servicios entre empresas de un país con otro país o con un grupo de países. Este concepto podemos ejemplificarlo con el oro verde mexicano. México produce alrededor de 1,5 millones de toneladas de aguacate al año y de ellas durante 2019 exportó 1,2 millones, lo cual nos habla de la importancia del comercio exterior del aguacate mexicano, el cual superó los 3,000 millones de dólares. El comercio exterior del aguacate mexicano tiene como principales importadores Estados Unidos, Canadá, Japón y Costa Rica, de los cuales quiero destacar a Japón, que importa aproximadamente 72,000 millones de dólares. 9 de cada 10 aguacates que consumen los japoneses son mexicanos. Uno de los principales momentos en los que México exporta sus aguacates es a finales de enero, esto es hacia los Estados Unidos, debido al famoso Super Bowl. En este 2020, México exportó 125,000 toneladas del famoso oro verde. Y ya sé que se preguntarán entonces, ¿por qué si somos el principal productor de aguacate está tan caro en mi mercado? Pues por las benditas divisas. Cuando un productor mexicano. Bueno, básicamente aquí lo que quería mostrar, ejemplificar, era la diferencia entre lo que es comercio internacional y comercio exterior. Espero haya quedado clara la explicación.
Ahora miremos, dentro del comercio internacional, pues hay unas teorías, ¿cierto?, que han dado pie pues a que se desarrolle todo este tema de lo que es comercio exterior y comercio internacional. Y las teorías de comercio internacional se dividen en dos. En, en las teorías de libre comercio y en las teorías proteccionistas. A la vez, las teorías de libre comercio se dividen en teorías clásicas de comercio internacional y en teorías neoclásicas de comercio internacional. Entonces, cuando hablamos de teorías clásicas de comercio, nos referimos a la teoría absoluta, a la teoría comparativa y a la teoría de demanda recíproca. Y cuando hablamos de teoría neoclásica del comercio, nos referimos a las teorías de Hecker-Holland y a la teoría del ciclo de vida. Cuando hablamos de teorías de proteccionistas del comercio internacional, nos referimos al mercantilismo, nos referimos al intercambio desigual y nos referimos a las nuevas teorías del comercio. Les voy a dejar unos links para que ustedes en el transcurso de la semana vayan leyendo acerca de estas teorías, ¿sí? Eh, Cada uno va a buscar una teoría, la va a preparar según lo que lea, y para la próxima semana, cuando empecemos, voy a ir preguntando y cada uno me va a decir qué significa la teoría y un ejemplo muy sencillo de cada una de esas teorías. ¿Listo? Pueden escogerlas libremente. Simplemente yo les voy a enviar unos links para que ustedes tengan acceso a la información. Eso lo vamos a ver la próxima semana con mayor profundidad. ¿Listo? Esto era simplemente una introducción de lo que son las teorías de comercio internacional. Para entender y saber si ustedes realmente aprendieron algo, vamos a realizar este cuestionario que tengo acá y se les voy a enviar a cada uno de ustedes el link. Lo voy a copiar aquí y lo voy a enviar por el chat para que ustedes, por favor, eh, contesten este pequeño cuestionario que básicamente lo que quiere es poder evaluar si aprendimos o no aprendimos. ¿Listo? Mm, Conclusiones de la actividad que hemos realizado. Bueno, hemos entendido entonces que las teorías permiten reconocer la gran discusión mundial que ha existido a lo largo de la historia entre lo que es el libre cambio y el proteccionismo, ¿no? Que han sido dos teorías que se han utilizado mucho, que unas han sido más enfocadas hacia el libre mercado, hacia dejar que los productos entren y salgan de forma libre, ¿cierto? Sin ninguna restricción. Y por otro lado tenemos el proteccionismo que ya lo que hace es proteger las economías con el fin de cuidar el mercado local. Caso de eso, pues lo vemos en Colombia. Colombia, digamos que ha sido un país que se ha enfocado mucho en el libre comercio, pero ese libre comercio realmente nos ha traído problemas. Eh, los productores nacionales se han visto mal, se han visto afectados, se han quebrado y no han podido en ese momento pues, recuperar mmm, de esa situación. ¿Sí? El libre comercio es importante porque permite generar divisas para el país, pero hay que tener mucho cuidado porque si no se está preparado, los productos que vienen importados pueden afectar el mercado nacional y pueden afectar la productividad y el aparato productivo nacional, que es lo que está ocurriendo en este momento en Colombia. En este momento estamos en Colombia importando productos que se producen en Colombia. Ejemplo, el maíz, el trigo, la cebada, la papa, leche, ¿sí? Los textiles, son productos que en este país se producen y los estamos importando. ¿Sí? En Colombia podemos estar, hay un consumo de aproximadamente 7 millones de toneladas de maíz, de las cuales 6 se están importando y una solamente se produce en Colombia. Entonces realmente es de mucho cuidado. Es importante la teoría proteccionista en cuanto a que podemos favorecer el mercado utilizando unos aranceles. O sea, la forma de proteger el mercado es con aranceles. Y eso pues lo vamos también a hablar un poco más profundo en la siguiente sesión. Esta es la bibliografía para que ustedes la consulten. También les voy a compartir la presentación. Aquí está la bibliografía, ustedes la pueden consultar. También está allí en el entorno de aprendizaje, entonces la pueden analizar allí. Bueno, eso era todo lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Espero pues que haya sido de su agrado esta web que hemos realizado en esta mañana. Y nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto.